Gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo episodio y bueno, para el momento en que salga al aire, vamos a estar en las épocas de festividades decembrinas y probablemente todavía en Estados Unidos se celebra lo que es el Día de Acción de Gracias. Entonces vamos a estar en estas épocas donde nos ponemos con mucho trabajo, muchos compromisos, fiestas, etcétera, y se me hizo que sería apropiado hablar de esto y bueno, hoy voy a estar yo solita compartiendo con ustedes, pero les invito a que se queden conmigo estos minutos. Vamos a estar hablando sobre la ansiedad, pero más importante que ello, vamos a estar hablando sobre el antídoto para la ansiedad. Y la verdad es que aunque somos mujeres cristianas, la mayoría de las que escuchamos este podcast, es una realidad que todos experimentamos ansiedad. Creo que sería irracional y difícil de imaginarse que hay quienes no experimentan ansiedad en estos tiempos. De hecho, tengo por aquí alguna estadística de la Asociación Mexicana de Psicología, perdón, donde dice que los trastornos de ansiedad son temores y preocupaciones que no son temporales. La ansiedad persiste incluso para aquellos que son diagnosticados con trastorno de ansiedad e incluso pueden empeorar con el paso del tiempo. Los trastornos de ansiedad pueden afectar seriamente nuestra capacidad de desempeño laboral, escolar y situaciones sociales. La ansiedad también puede interferir en nuestras relaciones con familiares y amigos. Y voy a buscar por acá a ver si tengo la estadística. Em, los trastornos de ansiedad se producen tanto en los adultos como en los niños, según el Instituto Nacional de la Salud Mental. En los Estados Unidos, cerca del 18% de los adultos y el 25% de los adolescentes de 13 a 18 años experimentarán ansiedad en alguna etapa de sus vidas. Además, aproximadamente el 4% de los niños y el 6% de los adolescentes tienen trastornos de ansiedad clasificados como severos. Esto es algo muy prevalente en nuestros tiempos. Los trastornos de ansiedad generalizados se caracterizan por sentimientos persistentes de preocupación, no te olvides de esa palabra, de preocupación. Las personas con este trastorno se preocupan por una amplia gama de cuestiones como problemas de salud o financieros y pueden tener la sensación de que algo malo va a suceder. Entonces es una preocupación desmedida por algo del futuro que todavía no ha sucedido. Entre los síntomas que presentan están la inquietud, la irritabilidad, la tensión muscular, las dificultades de concentración, problemas para conciliar el sueño y generalmente una sensación de gran nerviosismo. O sea, estoy tan preocupado por el futuro de algo que todavía no ha sucedido que empiezo a tener manifestaciones físicas, emocionales y mentales sobre esta ansiedad que estoy experimentando. Así es que yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado esto de alguna forma y quiero saber y quiero explorar el día de hoy qué dice la Biblia sobre esto. Ahora, ojo, cuando hablamos de este tipo de cosas, número uno, yo creo que la Biblia nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida y una vida piadosa. Y al mismo tiempo, no estoy diciendo que vamos a usar la Biblia como una arma para dar bibliazos, como una forma de nada más agarrar curitas y ponerlo en una herida grande y profunda, que creo que ese es a veces el riesgo que tenemos en las culturas latinas. Utilizamos ciertos versículos y solamente queremos que sea como un curita que se pone en medio de una cortada enorme, profunda, que necesita sutura. Entonces, no estoy hablando de poner curitas, no estoy hablando de utilizar versículos para dar bibliazos, no estoy hablando de utilizar versículos nada más para como taparle el ojo al macho, decimos en México, sino creo que cuando Dios dice que tiene respuestas para nosotros en las cosas en las que sufrimos, experimentamos, pasamos, son respuestas mucho más profundas, son procesos mucho más profundos, más allá de estar repitiendo nada más un versículo y creer que ese versículo me debe de ayudar y aliviar todo. Entonces, quiero que no nos vayamos a los extremos y te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este episodio porque espero poder comunicar cómo la Biblia sí tiene respuestas
y puede ser que sea mucho más de lo que nos habíamos imaginado. A veces tenemos la tendencia de nada más estar dando estos pequeños versículos como clichés, como curitas, y lo único que hacemos es hacer sentir culpable a la persona que está experimentando ansiedad. O lo único que hacemos es ponernos tan avergonzadas de que pensamos que somos las únicas que estamos experimentando eso y ya no lo hablamos con nadie y ya no lo decimos con nadie, y mucho menos con mujeres cristianas, porque lo único que van a hacer es darme bibliazos y decirme que yo no debería de estar angustiada, que yo no debería de estar ansiosa y que yo no debería de hacer esto y no debería de hacer lo otro. La Biblia tiene respuestas y van mucho más del no deberías de. Jesús es tan amoroso, tan gentil, tan afable con nosotros, que en medio de sus respuestas a través de su palabra, también consuela nuestros corazones. Así es que aguanta conmigo y sígueme en este transcurso. Y por supuesto, pues vamos a tener que ir a Mateo 6. Creo que es uno de los capítulos más conocidos que hablan de la preocupación. Acuérdate, la definición de la Asociación de Psicología decía que era una preocupación desmesurada, que tenía miedo de lo que iba a pasar en el futuro y que tiene manifestaciones físicas. Entonces, cuando ya interviene este término de preocupación, bueno, pues la Biblia tiene cosas que decir sobre esto, y Mateo 6 es uno de los pasajes más conocidos cuando hablamos de preocupaciones, de angustias, de cosas por las que estamos preocupados, valga la redundancia. Ahora, esto es importante. Estos pasajes, los voy a leer varios de los versículos porque si no queremos usar versículos como curitas, tenemos que leer el contexto del pasaje. Tenemos que entender qué viene antes, qué viene después y de qué está hablando en general. Muy interesante. Cuando empieza Jesús a enseñar sobre el dinero, las posesiones, y ahí entra la parte de la preocupación, versículos antes, Jesús está enseñando sobre cómo orar y ayunar. Entonces Jesús está enseñando la importancia de la relación con el Padre antes de venir a enseñarnos lo que debemos y no debemos de hacer en nuestro estado de preocupación. La relación con nuestro Padre es lo que va a establecer la diferencia en cómo yo reacciono ante situaciones que me pueden preocupar sobre el futuro. Y después de la enseñanza donde viene lo de la preocupación, la siguiente enseñanza que Jesús da es sobre no juzgar a los demás. A veces podemos juzgar a los demás porque son preocupones o podemos juzgar a los demás porque no son preocupones. Entonces, no es casualidad que Él da esta enseñanza justo en medio de estos dos puntos importantes, de estos dos pilares de decir, número uno, la única forma como tú vas a poder tener un antídoto para la ansiedad va a ser plantada y cementada y anclada en tu relación con el Padre. Y número dos, por cierto, tenemos que tener cuidado de no juzgar a los demás. Entonces voy a leer Mateo 6 a partir del versículo 19. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Varias de las aplicaciones de este pasaje a veces creo que nos han llevado a extremos. Yo creo que ha habido ocasiones donde nos ha llevado al extremo de decir, entonces no voy a trabajar y vamos a pasar hambre porque estamos sirviendo a Dios, porque Dios nos ha llamado al ministerio, etcétera. Y yo tengo una teoría ahí y aquí la voy a insertar. Mi teoría es que cuando los misioneros americanos empezaron a evangelizar con el cristianismo evangélico los países latinoamericanos, las personas de Latinoamérica veían que estos misioneros emigraban, ¿verdad?, a su país y estaban trabajando por fe. Y no es que no tuvieran fe, pero ahorita voy a explicar por qué. Si me están escuchando en mis manos estoy haciendo así como comillas.
y entonces se dieron cuenta que no trabajaban en un trabajo lo que llamamos secular, sino que estaban trabajando en levantar la iglesia o la misión, ¿verdad? En su localidad. Y yo pienso que de alguna forma las personas de Latinoamérica o de habla hispana o que fueron influenciadas por las misiones de los Estados Unidos, comenzaron a ver que servir a Dios significaba no necesariamente trabajar un trabajo secular y que Dios te iba a proveer por fe. Tengo varias cuestiones que decir sobre esto porque por la gracia de Dios yo ahora vivo en los Estados Unidos y veo el otro lado de la moneda. La realidad es que los misioneros que han emigrado a otros países, en este caso estoy hablando de Latinoamérica, eran sustentados económicamente por organizaciones en los Estados Unidos y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y no estoy desmeritando el sacrificio que ellos han hecho porque por supuesto dejan sus hogares, dejan la comodidad que este país da. Pero no es que estuvieran viviendo por fe sin saber de dónde iba a venir su siguiente comida. Ahora, obviamente estoy haciendo generalizaciones, puede haber que sí hubiera excepciones, pero en su mayoría, este país de los Estados Unidos tiene fundamentos organizacionales para el ministerio de muchos años atrás, de muchas décadas, si no es que a lo mejor ya más de 100 años, donde fundaron y crearon organizaciones como si fueran empresas, como si fueran compañías, pero dedicadas y enfocadas al ministerio. Entonces, cuando enviaban misioneros, y lo siguen haciendo, yo conozco varias iglesias, nuestra iglesia local es una de estas iglesias que sostiene misioneros en otro país, mandan y mandaban sustento económico para esos misioneros, porque aquí en Estados Unidos el trabajo ministerial es considerado un trabajo de profesionistas, es considerado un trabajo al mismo nivel que un abogado. Un pastor es como un abogado, un pastor es como un ingeniero civil, como un arquitecto. Está dentro de la misma categoría de un profesionista. Y esto es algo que inclusive está avalado por el gobierno. El pastor entra en una categoría de profesionista donde tiene derechos laborales como un sueldo, como prestaciones económicas, como un ahorro para el retiro, servicios de salud, etcétera. Lo cual en nuestros países de Latinoamérica muchas veces esto no existe porque ni siquiera está construido dentro del sistema gubernamental. Entonces mi teoría es que por alguna razón, cuando recibimos el evangelio en los países de Latinoamérica por misioneros, de alguna manera perdimos el entender que ellos sí estaban siendo sostenidos por organizaciones internacionales. Y a lo mejor algunos de nosotros utilizamos estos versículos para aprender de una manera incorrecta lo que estaban diciendo. Y bueno, no me voy a meter mucho en eso porque dije que estoy hablando de ansiedad, pero lo creí relevante mencionarlo. Agradezco a Dios y honro a Dios porque ahora que he vuelto a países como México, he visto que ya ha habido mucho crecimiento a nivel ministerial, donde ya la organización administrativa es muy diferente y hay un entendimiento diferente del valor del trabajo del pastor. Si tú eres una persona que te reúnes en una iglesia donde crees que el pastor debe vivir por fe, y no estoy quitando el dedo renglón, pero lo que estoy diciendo es, ¿será que acaso lo confundimos? Vivir por fe significa pues que Dios le va a mandar maná del cielo y que yo no voy a tomar responsabilidad de participar económicamente en el sustento de mi pastor. Te invito a que reflexiones en eso. En los Estados Unidos, un pastor es un profesionista. Un pastor es digno de un salario. Ahora, mi esposo es pastor. Yo sé que por encima del trabajo de un profesionista damos muchísimo más. Y sé que hemos sido llamados a un nivel de sacrificio más allá de ejercer una profesión. Pero es importante que comencemos a
a tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Será que hemos aprendido nuestra relación con el dinero y el ministerio de una manera extremista que nos ha hecho más daño que beneficio? Cuando Jesús está hablando de que no almacenemos tesoros aquí en la tierra, quiere decir, y luego lo redondea diciendo, donde está tu tesoro, ahí están también los deseos de tu corazón. Lo que tú valoras es lo que tú vas a adorar. Lo que tú atesoras es lo que tú vas a adorar. Y fíjate, él no está hablando de pastores aquí. Está hablando de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo seguidor de Jesucristo. No está diciendo aquellos que se dedican al ministerio no pueden servir a dos señores. Aquellos que se dedican al ministerio no pueden almacenar tesoros aquí en la tierra, es que no pueden querer tener una casa propia. Nada de eso es el contexto de este pasaje. Está hablando del deseo de tu corazón. Lo que tú atesoras en tu corazón es lo que tú adoras. Entonces, ¿será posible que a veces la ansiedad es un reflejo de una preocupación desmedida por algo que atesoro tanto, que pienso si no lo tengo, me voy a morir? O si lo tengo, no lo quiero perder. Y en este caso está usando el dinero como un ejemplo. Pero ¿será que también puede aplicar a nuestros hijos, las que son mamás? ¿A nuestros maridos, las que son casadas? ¿A la idea de tener un futuro marido, a las que son solteras? ¿O a las que no quieren casarse, pero que son trabajadoras o tienen su propia empresa, su propio negocio? ¿A la idea de no querer perder ese negocio o querer que ese negocio tenga todo el éxito del mundo? Y lo empiezo a atesorar y atesorar y atesorar tanto que se convierte en la adoración de mi corazón. Y eso la Biblia le llama idolatría. Y hablé mucho de esto cuando hablamos sobre entendiendo tu corazón. Si no escuchaste esos 3 episodios, te invito a que regreses y los escuches. Porque está hablando de que donde ponemos el valor, un tesoro es algo que valoras en las cosas, y ojo, repito, no está hablando de pastores, está hablando de cada creyente en Jesucristo. Lo que nosotros ponemos ahí, nuestro valor, nuestro tesoro, es lo que estamos adorando. ¿Será posible que la ansiedad es resultado de mi preocupación desmedida por perder eso que atesoro? ¿Y será posible que entonces eso que atesoro es algo más que Jesucristo? Verso 22 dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Como que esos versículos dices, ¿qué tienen que ver en medio de todo esto? ¿Será posible que sigue hablando de las motivaciones del corazón? De lo que está adentro de ti, que se va a reflejar en lo que haces, en lo que piensas, en cómo reaccionas ante las circunstancias? ¿Te fijas que por eso es que nada más usar un versículo como un curita no es suficiente? Tenemos que hacer el trabajo de revisar qué está habiendo en nuestro corazón y qué nos está motivando a hacer las cosas. Y luego sí, entonces va en el versículo 24, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Está usando el dinero como el ejemplo para decir si eso es lo que atesoras, si ahí es donde estás poniendo tu confianza, si es lo que te da seguridad. Tener cierta cantidad de dinero en el banco es lo que te da seguridad. Tener ciertos logros financieros es lo que te da paz. Si tu tesoro está en eso, estás siendo esclavizado por el dinero. No está diciendo en ninguna forma que tener dinero es malo. No está diciendo que tener negocios es malo. De hecho, la Biblia habla de que hubo mujeres que hacían negocios que sostenían el ministerio de Jesús. Una mujer que hacía negocios asiáticas, Lidia, sostuvo mucho del ministerio de la iglesia de Filipenses, de los filipenses. No está hablando de que hacer negocios, tener dinero, tener estabilidad financiera sea incorrecto. Lo incorrecto es que ese sea tu centro de adoración.
que nos volquemos a adorar las cosas creadas en lugar del Creador. La capacidad que nos da Dios de producir dinero es una cosa creada. Y cuando empezamos a adorar la creación en vez de al Creador, es cuando nos metemos en problemas. Este es el significado más profundo que Jesús le está dando a este pasaje. Ahora, ¿será posible que esto aplique también a otras cosas que nos hacen esclavos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y una forma sencilla de ver esto, y lo hablé en estos episodios que hablé sobre entendiendo tu corazón, es si haces el ejercicio práctico de decir, si llego a perder rayita, ¿verdad? Y llena ahí el espacio en blanco, entonces me voy a desmoronar. Voy a sufrir una cosa irreparable. O si no logro tener rayita, lo que quieras poner ahí en ese espacio, no voy a ser feliz nunca. Ese va a ser la indicación de lo que estás atesorando más que a tu Creador. Todo este es el contexto antes de que Jesús llegue a decir, por eso te digo, no te preocupes por la vida diaria, ni si tendrás suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirte. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a tu vida? Aquí es cuando ya Jesús empieza a decirnos, no te preocupes, ¿no es acaso tu Padre Celestial más, cuidadoso de ti porque te ama? Lo que me indica estos versículos, sí me está diciendo que yo no debo de preocuparme, pero ¿por qué? Porque tengo que saber que mi Padre me cuida y me ama y Él es capaz de sostenerme. Entonces, si lo pongo en lo opuesto a eso, ¿será posible que cuando sufro de ansiedad es porque tengo una preocupación desmedida del futuro, porque tal vez mi tesoro está puesto en algo más que no es mi Creador y que estoy en falta de creer que Él es capaz de sostenerme, en falta de creer que Él se interesa por mí y que Él me ama lo suficiente como para cuidar de mí? Después sigue diciendo, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? En esa parte de por qué tienen tan poca fe, creo que vuelve a hablar sobre nuestra capacidad de creer. Estoy creyendo que Dios tiene la capacidad de cuidar de mí, aun y cuando me permita sufrir un poco, porque a veces es posible que estoy atesorando el no sufrir. No quiero batallar con nada, no quiero sufrir, no quiero tener ningún dolor, no quiero que mis hijos tengan ningún dolor, no quiero que batallen con nada, no quiero que sufran nada. Y por lo tanto, si empiezo a sufrir en algo, empiezo a creer que entonces Dios no me quiere. Dios nos ama tanto que a veces permite que suframos para poder aprender algo en medio de su sufrimiento. Y parte de lo que aprendemos es depender de Él. Entonces, ¿qué produce la ansiedad? La ansiedad es una preocupación desmedida y es un indicador de que hay algo en mi corazón que estoy atesorando. Puede haber una idolatría, algo de lo que me quiero aferrar y que no quiero perder, que estoy adorando más la creación que mi Creador. Después puede haber un elemento de incredulidad. No creo que Dios me cuide, por lo tanto yo tengo que tener el control. No creo que Dios sea lo suficientemente bueno como para permitir que esto malo me esté pasando. Por lo tanto, yo tengo que controlar y tengo que saber qué va a pasar.
Así que no se preocupen por todo eso diciendo, verso 31, qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Ahí vuelve a hablar de él, la incredulidad. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Necesito gracia de Dios para hoy. La ansiedad me lleva a preocuparme de lo que todavía no ha pasado. Y el siguiente elemento, entonces estoy hablando de idolatría, estoy hablando de incredulidad. Y la tercera cosa de la que quiero hablar, y voy a ir a Mateo, por favor no te desconectes, aguanta, yo sé que no se oye bonito lo que estoy diciendo, pero te prometo que hay esperanza después de esto. En Mateo 25 está la parábola de los 3 siervos y esta es muy conocida. También el reino del cielo, verso 14, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2, al último 1 bolsa. Cuando él regresa, empieza a tomar el que los llama para que rindan cuentas de cómo habían usado su dinero. Y él elogia a los primeros 2 siervos porque hacen que multipliquen el dinero. Y entonces cuando se presentó el siervo que tenía una sola bolsa, verso 24, y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. A primera vista parece que él hizo algo bueno. Tenía miedo y no quería perder el dinero y mejor lo escondió y se lo regresó. Ni siquiera se lo robó. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. No le dijo, ay, sí, pobrecito, tenías miedo y estabas muy preocupado y tenías mucha ansiedad. No te preocupes, qué bueno que me escondiste el dinero. Gracias por no ser deshonesto y regresármelo. ¿No sería eso que algo nosotros a lo mejor diríamos? Le llama perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y entonces tuvo consecuencias este siervo. ¿Por qué le llama perezoso? ¿Será posible que a veces la ansiedad y la preocupación nos lleva a un estado en inglés se dice stuck, de estar atoradas, de quedarnos atoradas y no poder reaccionar, no poder tomar decisiones, no poder movernos, no poder seguir adelante porque estamos paralizadas? Esa es la palabra que estaba buscando. Paralizadas por la ansiedad, paralizadas por el miedo. Y eso se oye como algo muy bonito en el aspecto de que pues me tienen que tener misericordia y tienen que decir pobrecita, pobrecita de ti. Y la Biblia le llama pereza. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es trabajo el someter mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Es trabajo el empujarme a hacer las responsabilidades que Dios me ha llamado a hacer, aun y que yo tenga miedo. Es trabajo tener creatividad de cómo buscar generar un ingreso si yo vivo en una zona muy árida o muy falta de trabajo. Es más fácil huir a través de la pereza y se puede ver de diferentes formas. Puedo huir cuando tengo ansiedad, puedo huir a través de la pereza en forma de no trabajar físicamente y decir, ay, pues hay alguien que más que me ayude, alguien que sí tenga, que venga a ayudarme y que me lo venga a regalar.
o usar versículos bíblicos, Dios proveerá, y no moverme y no hacer nada. Pero estar angustiado todo el tiempo y todo el día y ansioso todo el tiempo y decir, Dios, ¿por qué tú no provees y por qué tú no me das? Y confundo y mezclo todas estas cosas. O puede ser pereza manifestada a través de huir y por ya no quererme preocupar, busco algo en que entretenerme. Empiezo a lo mejor en las redes sociales a ver videíto tras videíto tras videíto y huir y sacar de mi mente lo que me está preocupando y lo que me está poniendo ansiosa. O me pongo a limpiar la casa como loca, ¿verdad? Y a buscar hasta el más mínimo detalle que limpiar porque quiero despabilarme, quiero quitarme de la mente lo que me está produciendo ansiedad. Porque estoy utilizando la pereza como una forma de escape. Dios nos llama al trabajo de sujetar nuestro corazón, nuestros pensamientos, someterlos a la obediencia de Jesucristo, a la verdad de Jesucristo, al trabajo de humillarnos y reconocer que estoy poniendo mi confianza en algo más. Estoy atesorando algo más y arrepentirme y decir, Señor, quiero atesorarte a ti y a nadie más. Eso es trabajo. Y a veces nos podemos decir que tenemos pereza espiritual. O a lo mejor la pereza se manifiesta como ignorancia. Tengo pereza de leer un libro para aprender más sobre esto. Tengo pereza de estudiar la Biblia. No la entiendo y por eso no la leo. Entonces, ¿será posible que lo que produce el fruto de la ansiedad es esta preocupación desmedida y este temor y este miedo que viene de raíces de idolatría, incredulidad y pereza? Es más fácil responder a la preocupación con cosas que me distraen a hacer el trabajo fuerte, mental, espiritual y emocional de anclarme en lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero hay esperanza y ya voy a terminar. Hay esperanza. Si yo decido humillarme delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he creído que otra cosa me va a dar seguridad. Perdóname porque he sido floja en no someter mis pensamientos a ti y lo que tú tienes el buen control de las cosas. Perdóname porque he tenido incredulidad en que tú sabes lo que es mejor para mí, aun y cuando haya algo de sufrimiento y de dolor. Yo voy a confiar en ti. Si yo hago ese trabajo, el Espíritu de Dios no lo va a tomar en vano. Si yo me someto de esa forma, si yo me rindo a Él de esa forma, específicamente, el Espíritu de Dios, ¿tú te imaginas lo que Él va a hacer en ti y en mí? Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ahora que yo tengo una hija adulta y cuando ella sale, después de trabajar, si se va a cenar con amigos o con su novio y no llega a la casa a cierta hora, mi mente puede escalar a decir, ya le ha de haber pasado algo, ha de haber pasado un accidente, se ha de ver, ella usa un carro fuerte, su carro es un carro que está bien hecho, que no tan fácilmente se va a deshacer, pero pienso, si chocó contra alguien que está alcoholizado y tomado, uno que maneja con alcohol, ebrio, y si está tirada en la calle, y si yo no estoy en sus contactos de emergencia en el teléfono, y entonces la policía no sabe cómo contactarme y llamarme, o si mi teléfono está en silencio y no va a sonar el teléfono cuando la policía me llame, o si cayó en un hoyo al lado de la calle, de la carretera, y la policía todavía no la ha visto y nadie la ha visto y no saben que está ella ahí, y si está inconsciente, y si se le acabó la batería del teléfono, y si no me puede llamar, y si me llama pero mi teléfono no suena porque está apagado, y empieza uno con el easy, y piensa uno lo peor. Y de pronto ya tienes insomnio
Y ya no puedo, yo dormir y prendo mi teléfono y me aseguro de que el teléfono esté con volumen y todo. Y si le marco y no me contesta, peor. ¿Te fijas cómo va escalando la ansiedad? Y entonces me empieza a dar ganas de vomitar porque estoy angustiada y ansiosa. ¿Cómo refleja eso mi idolatría, mi incredulidad y mi pereza? La idolatría, estoy atesorando la seguridad y el que mi hija no sufra para nada más que mi confianza en Dios. Estoy atesorando el que mi hija esté a salvo más que creer que Dios ama a mi hija más que yo y que Él la puede cuidar mucho mejor que yo, aún y si Él permitiera que algo le pasara donde ella tuviera que sufrir. Yo sé que eso es difícil de escuchar. ¿Dónde está mi incredulidad? Estoy pensando lo peor porque no puedo creer en lo mejor. Estoy dejando que mi mente se vaya a pensar lo peor porque no puedo confiar que Dios sabe lo que es mejor para mi hija, para mí, y no estoy confiando en su soberanía y en su gran amor. ¿Dónde está mi pereza? Mi pereza está en que no tomo el trabajo mental de llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Estoy siendo perezosa en no llevar mi mente y mis sentimientos y mis emociones a orar. Filipenses dice, no se preocupen por nada, en lugar de eso, oren con toda súplica. Pero en lugar de eso le estoy dando rienda suelta a mis pensamientos porque es más fácil huir de esa manera y tener la flojera que llevarme a orar. O a lo mejor estoy siendo floja en que prefiero abrir Instagram y estar viendo videitos y de esa manera huir en lugar de ponerme a orar. Ahora, ¿cómo me pongo a orar? ¿Cómo sería el antídoto de esto? Me puedo poner a orar, número 1, diciendo, Dios, te atesoro a ti más que a mi hija para contrarrestar la idolatría. Perdóname si estoy atesorando más el que mi hija no sufra. Quiero creer en ti, decido creer en ti. Espíritu Santo, ayúdame a creer que tú eres confiable, que tú estás en control, que tú eres soberano, que tú eres bueno, que aun si tú permitieras que algo malo pasara, tu gracia va a estar sobre nosotros en ese momento y tú nos vas a ayudar. Y Padre, someto todos mis pensamientos a la obediencia de Jesucristo, renuncio a la pereza espiritual, mental y emocional y decido confiar en ti y decido creer en ti. Y entonces me puedo poner ahora sí más ocupada, pero ocupada de una manera piadosa, adorando a Dios. A lo mejor pongo una adoración, una canción para poderme dormir. A lo mejor pongo música que me arrulle. A lo mejor literalmente cierro mis ojos y digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiada, porque tú eres el que me hace vivir confiada. Pase lo que pase, tú estás conmigo, tú estás con mi hija y por eso recibo tu gracia en este momento. No me voy a preocupar por algo que todavía no ha sucedido, porque cuando suceda, si llega a suceder algo malo, tu gracia va a estar sobre mí. Y si no sucede nada malo y todo está bien, tu gracia está sobre mí. ¿Te fijas la diferencia? Toma trabajo, toma decisión. Las cosas, los mejores planes de Dios para nuestra vida no es una garantía que va a haber ausencia de dolor. Déjate lo repito. Los mejores planes de Dios para nuestra vida no significa que va a haber una ausencia de dolor. Y si puedo crecer en mi confianza en Dios, aún en medio del sufrimiento, yo voy a poder atesorarle y adorarle por quien Él es. Él es mi Padre y Él me ama y Él ama a los que yo amo. ¿Y sabes a dónde me va a llevar eso? A desarrollar un corazón de gratitud.
Y si empiezo a cultivar un corazón de gratitud y agradecerle a Dios por su fidelidad y lo bueno que Él ha sido y cuánto Él nos ha cuidado, y empezar a agradecer por lo que ya pasó y cómo en realidad las cosas pasadas han sido buenas y aún lo malo Él lo ha vuelto a algo para su gloria bueno en mí, ya no voy a dar espacio a la ansiedad. Si lleno mi mente y mi corazón y mis emociones y mi voluntad de gratitud y adoración por el Padre, ya no va a caber la ansiedad. Pero te fijas cómo no puedo ser perezosa. Tengo que trabajar en ser parte de ese proceso con el Espíritu Santo. No es la responsabilidad del Espíritu Santo controlar mis pensamientos, es mi responsabilidad. Él me lo dio. A donde te lleva tu mente es lo que revela dónde está tu corazón y qué atesora. Y a donde te lleva tu mente es lo que revela qué percepción tienes de Dios. Y no lo estoy diciendo para que te sientas culpable. Lo estoy diciendo para que hagamos el trabajo duro de llevar nuestros pensamientos cautivos a su obediencia y decidir creer quién es Él. Y creer en que Él sabe lo mejor para nosotras. Tengo 3 libros que recomendarte y lo voy a poner en las notas. Número 1, Los ídolos del corazón. Número 2, Venciendo el temor, la preocupación y la ansiedad, es un libro buenísimo. Y el tercero, Porque Él me ama. Y los 3 son de la misma autora, Elyse Fitzpatrick. Lo voy a poner en las notas. También los salmos. Salmo 131 es un salmo que puede saturar tu mente. Pero vuelvo y repito, no es un versículo para que lo uses como un curita, es para que te ayude a hacer el trabajo profundo de tu corazón. ¿Qué estás atesorando? Si verdaderamente atesoro a Dios completa y absolutamente, ya no va a haber espacio para preocuparme por lo demás. Quiero que lo empieces a practicar. Quiero que pretendas que le crees a Dios completa y absolutamente en todo lo que Él dice en su palabra. ¿Cómo cambiaría eso tu reacción? ¿Cómo impactaría eso las reacciones de ansiedad que tienes? Espero que me hayas escuchado hasta el final y si lo tienes que escuchar este episodio en 2 partes, está bien. Anhelo y deseo que sepas que la ansiedad es algo que puede ser solucionado, que Jesús puede transformar en tu corazón. No es nada más algo que se maneja, pero que siempre vas a vivir con él. Rehúso a creerme que siempre tenemos que vivir con una ansiedad pecaminosa. Creo que no es parte de la naturaleza de Jesucristo en nuestras vidas. Pero hay un trabajo por hacer. Nosotras tenemos que participar en el proceso de sanidad, de redención, de transformación de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de lo que pensamos, decimos y hacemos. Y creo firmemente que puede haber completa y absoluta libertad en Cristo. Ahora, ¿esto es algo de una vez y para siempre? No. Habrá quienes Dios nos permite luchar con la ansiedad por mucho tiempo, pero ¿sabes? Es una forma que Él ha dispuesto para que dependamos de Él. Pero conforme vamos avanzando y vamos creciendo en esto y vemos cómo Dios nos va libertando de la ansiedad, encontramos más esperanza, más gozo, más alegría y decimos, Él sí nos puede transformar. No es nada con lo que tienes que aprender a vivir como parte de ti, pero sí es algo con lo que constantemente tienes que seguir creciendo en tu vida cristiana. La vida cristiana es un maratón. No es una carrera de relevos, no es de una vez y para siempre, es una constante transformación. Espero que este episodio te haya ayudado. Compártelo con alguien que crees que lo necesita escuchar. Envíame tus preguntas, envíame tus comentarios. Quiero escucharte y saber si este material te bendice, te ayuda y quiero que sea una herramienta para tu vida. Nos vemos hasta la próxima.